Listo, muy buenos días para todos. Esperamos que estén muy bien, que se estén cuidando bastante eh, por todo lo derivado que está pasando de la pandemia, ¿cierto? Con este tercer pico que estamos afrontando no solo en nuestro país, sino en varias partes del mundo. Esperamos que se estén cuidando muy bien y que todo esté marchando de maravilla en este semestre. En primer lugar, les damos la bienvenida a este GEA, este grupo de estudio autónomo de física mecánica, que es ofertado por la dirección académica y que estará a cargo de un par tutor de la misma dependencia. Me presento, mi nombre es Gabriel Antonio Moyano Londoño y junto a dos compañeros más vamos a estar acompañando esta sesión del GEA de física mecánica, que es la nueva modalidad de aprendizaje colaborativo que traemos desde esta dependencia para todos los estudiantes de la Universidad Nacional C de Manizales. ¿Listo? Como unas pequeñas recomendaciones, a lo largo de la sesión van a poder hacer uso y pedir, por supuesto, la palabra en el momento que lo consideren pertinente. La intención es que esto sea lo más interactivo posible, ¿sí? Pueden pedir la palabra bien sea levantando la mano, escribiendo por el chat o activando el micrófono, ¿listo? Van a poder hacerlo en cualquier momento. En el transcurso de la sesión les vamos a estar enviando a través del chat un formulario de asistencia, el cual solicitamos y recomendamos diligenciarlo, puesto que las personas que queden registradas en la asistencia va a ser las personas a quienes les vamos a estar compartiendo posteriormente el material y la grabación de esta sesión para que quede dentro de su repositorio. Posteriormente también se estará compartiendo con la comunidad universitaria a través del canal de YouTube de la dirección académica. ¿Listo? Les damos nuevamente la bienvenida, agradecemos su asistencia y esperamos que esto sea un espacio muy productivo para todos ustedes. Sin más preámbulos, le damos entonces la bienvenida también a Lenier David Barahona, que va a ser el par tutor encargado de este GEA de Física Mecánica que se va a estar ofertando durante todo el semestre de manera permanente en este mismo horario, los martes de 8 de la mañana a aproximadamente 10 de la mañana. Esperamos que estén muy bien. Lenier, buenos días. El público y el espacio es tuyo, por supuesto. Muy buenos días, compañero. Muchísimas gracias. Entonces, no siendo más, me presento. Mi nombre es Lenier David Barahona. Soy estudiante de la especialización en logística y cadenas de abastecimiento y los voy a acompañar en esta actividad de tutoría de física mecánica. Esta es la primera de 3 sesiones que se van a hacer de manera un poco magistral, pero vamos a intentar que en el desarrollo de la misma actividad nos podamos ir conociendo, vayamos despejando las dudas que tengamos acerca de las temáticas y podamos reforzar, sobre todo desde el lenguaje, ¿cierto? Lo que es la escritura, la lectura y la oralidad, todos estos temas de física mecánica, ¿ok? Entonces, con el permiso de ustedes, voy a presentarles mi pantalla. ¿Me confirman, por favor, cuando vean la pantalla? ¿Todavía no lo estamos viendo, Lenier? Ok. Demos un momento más. Yo le hablo bonito al PC a ver si... Ya está empezando a proyectar. Ya estamos viendo en este momento el Meet de tu pantalla. Muchísimas gracias. Ok, entonces podemos ir introduciendo las temáticas. Bien. Vamos a hablar de física. Física viene del griego, la palabra naturaleza, pero no sé si esta definición es lo suficientemente buena para casarnos con ella. Aunque no es un curso de epistemología, vamos a ver un poco. ¿Me confirman otra vez? Ok. Sí, ya Estamos en... estamos en este momento, ya estamos en la presentación. ¿Listo? Entonces, ya. Vamos a dar la introducción a la física mecánica. Decíamos entonces que la física era todo lo referente a la naturaleza, ¿verdad? Pero antes de introducir ese concepto, creo que es necesario reflexionar un poco acerca de
el alcance de esta tutoría, ¿ok? Entonces la hago a partir de una pregunta que salió de dos profesores cubanos, ¿cierto? Una revista del mismo país. Es que ellos sentían que a los estudiantes no les estaba quedando algo luego de ver los cursos de física mecánica o de física de ondas o de electricidad. Y entonces el objetivo era que quedara grabado algo diferente cuando resolvían esos cursos. Por ejemplo, lo que yo espero de la tutoría no es que ustedes sean expertos en resolver ejercicios. No, no, no. A mí se me puede olvidar el procedimiento. O sea, yo muchos años después no puedo recordar cómo venía la ecuación. Lo que sí puedo recordar es el lenguaje, ¿cierto? El lenguaje en el que diga la física se habla a través de ecuaciones. Entonces yo digo, bueno, tengo una ecuación de este modo, o sea, tengo una ecuación, a un lado de la igualdad tengo un vector y a otro lado tengo un escalar. Digo, no, eso no es posible porque un vector no puede ser igual a un escalar. Ah, pero digo, entonces me falta incluir en la ecuación al otro lado otro vector. Y ahí podemos obtener que fuerza es igual a masa por aceleración, donde la fuerza y la aceleración son vectores. Entonces, lo que quiero proponerles es que aprendamos ese lenguaje y que más allá del procedimiento nos quede dicho lenguaje. ¿Ok? Entonces, el contenido que vamos a desarrollar es una breve introducción a la física mecánica. Vamos a hablar de cantidades físicas, de análisis dimensional. Vamos a tocar el tema de los vectores. Es como una introducción también a los vectores. Vamos a desarrollar muchos ejercicios referentes y vamos a tratar de la parte final hacer ejercicios de control. Muy bien. Si son observadores, pueden ver al fondo un pie de rey, ¿cierto? Es un instrumento de medida que lo utilizarían mucho en los laboratorios. Bien, ahora sí, introducción a la física mecánica. Entonces, hablábamos que la física era el estudio de la naturaleza, ¿cierto? Hay quienes dicen que lo que es la física abarca todas las ciencias como una madre, pero yo digo no, porque ese escueta la definición, entonces no puedo generalizar que sea la madre de todas las ciencias, porque creo que la medicina también entra en esa rama, entonces yo digo, entonces no puedo generalizar de esa manera, entonces puedo decir una definición que me gustó, que la física es la ciencia que estudia la naturaleza por medio de magnitudes, ¿cierto? Se ordena mediante signos que representan esas magnitudes y por medio de unidades que miden esas leyes empíricas y las relacionan matemáticamente entre sí. Nos vamos a quedar con esta definición en esta sesión. Ustedes pueden ir buscando otras sesiones. Por ejemplo, el libro de texto guía que vamos a utilizar para las mismas es el Serway, séptima edición. Entonces, de ahí vamos a tomar los ejemplos y las referencias que iremos desarrollando. Muy bien. Entonces, nosotros podemos dividir la física en 6 ramas. Tenemos lo que es la mecánica clásica, la termodinámica, la relatividad, el electromagnetismo, la óptica y la mecánica cuántica, ¿cierto? Aquí les proporciono sus respectivas definiciones, como aparecen en el Serway. Pero lo importante de esto no es mirar la definición en sí, sino saber y tener en cuenta que para que se desarrollaran esas teorías hubo un trabajo de por medio. Por ejemplo, la física la podemos dividir en 3, ¿cierto? Lo que era la física o en 3 momentos, ¿cierto? En 3 momentos históricos. La física clásica que abarca desde 1900 hacia atrás. Entonces nosotros podemos estar hablando desde los presocráticos que buscaban lo que era el origen del universo, por ejemplo. Ellos buscaban el arjé. Entonces unos decían que todo viene del agua o de los elementos fundamentales. Entonces eso ya se empezaba a hablar de física, pero no era física de una manera experimental, sino más bien filosófica. Pero no nos vayamos hasta atrás. Tomemos como referencia, por ejemplo, siglo XVI. ¿Quién había en el siglo XVI? Tenemos a Galileo, ¿cierto? Estudiando los astros y el movimiento. Luego viene Newton, siglo XVII, ¿cierto? En el 1600. No recuerdo exactamente la fecha, pero ya empezamos a formular lo que es las leyes de la dinámica y las leyes de gravitación.
Este ciclo de física clásica se cierra con Maxwell, ¿cierto? Quien vemos al fondo es Maxwell, que es el que unifica todo lo que tiene que ver con la electricidad y el magnetismo, ¿cierto? De ahí junto nace el concepto de electromagnetismo. Luego viene desde 1900 para acá ya lo que se conoce como física moderna. Tenemos al Nobel de Física, Marie Curie, y por último tenemos a la física contemporánea, ¿cierto? Ella es Dana Strickland, si ustedes la recuerdan, tiene estudios acerca de pinzas ópticas, eso es lo último en física contemporánea, y este sería como el recorrido algo a grosso modo de lo que fue la física, ¿cierto? Entonces continuemos que quiero llegar a lo chévere, ¿ok? Hablemos de cantidades físicas. Las cantidades físicas utilizan tres unidades fundamentales. Estamos hablando, ¿cierto?, en lo que es la mecánica, ya en sí. Entonces, hablamos de longitud, masa y tiempo. Cualquier ecuación que nosotros tengamos, la podemos definir con esas tres. Física, mecánica. Reitero. Ok. Entonces, les voy a hacer una pregunta y quisiera que alguno de ustedes me pudiera ayudar con eso. Tengo una unidad de longitud. ¿Qué necesito para que esa unidad sea aceptada? O sea, ¿quién me dice qué necesito para que un metro sea aceptado como un metro? Una referencia. Exactamente. Una referencia que sea estándar. Pero digamos que yo no cuento con una cinta métrica. O sea, yo no sé cuánto es un metro. Hay quienes dicen, a mí me sirve cuando no tengo una cinta métrica, extender mi brazo y hasta más o menos hasta el hombro o hasta un poco antes del cuello es lo que mide mi referencia para un metro, pero yo digo, bueno, eso no es algo estándar o algo que yo pueda aplicar en, en China, en Japón, en otro planeta. Entonces tengo que tener una referencia. ¿Y qué referencias podría utilizar? Otra persona que me ayude con él. ¿Qué otra referencia de medición? De longitud. Pueden también escribir por el chat. Ok, bien. Objetos, excelente esa definición, ¿no? Un objeto. Y así fue como lo definieron en 1960 con el Sistema Internacional de Unidades. Dijeron, necesitamos un objeto, ¿cierto? Un objeto que sea un elemento que no reaccione, o sea, que sea más o menos inerte, o sea, que por más que esté en ciertas condiciones, no se vaya a oxidar, no vaya a perder átomos, por ejemplo, porque eso hace imprecisa la medida. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos por allá en el siglo XIV a Luis, sí, perdón, eso es siglo XVI. Tenemos a un rey, ¿cierto? Creo que es Luis XIV, que es el que dijo, bueno, necesitamos tomar un referente. Entonces, ¿cuál sería ese referente con el que nosotros podemos efectuar las mediciones, efectuar comparaciones? Entonces, utilicemos la medida del pie. La medida del pie no era de cualquier pie, era de su pie. Entonces, podemos decir, no, pero es que la medida del pie los babilónicos ya la utilizaban, ¿cierto? Para contar bloques. Pero entonces él lo creó como una medida estándar dentro de esa región. Luego vinieron otras medidas y como podemos ver en la presentación, yo tomo un apuntador, un puntero láser, ok. Necesitábamos tomar un referente. Hay quienes dijeron que podíamos utilizar la distancia medida entre el polo y la 10.000.000ª parte hasta el Ecuador, perdón, del polo al Ecuador, ¿cierto? Entonces, no gustó mucho esa medida porque era poco práctica, ¿cierto? Entonces necesitaban algo un poco más preciso. Como tenemos en la nota,
tenemos la distancia recorrida por la luz en el vacío. ¿Pero por qué la luz? Discúlpame, creo que se cayó la presentación, no la estamos viendo. Creo que es de volver a compartir, por favor. Ok. Perdón, me excuso. Unir ahora. Claro, no sé, creo que por no... Presentar, perdón, yo vuelvo a presentar. Quedé presentando solo. Ok. Bien, como vemos en la nota, podemos definir, podemos adoptar esta definición con respecto a un fenómeno natural que es la luz. Pero ¿por qué la barra no servía? ¿Cierto? La barra de platino y iridio que adoptó el Sistema Internacional de Medidas. ¿Por qué no servía? ¿Cierto? Porque ya hablamos que podía perder átomos, entonces cuando fueran a medirla en China, podía tener menos átomos y esto no garantizaba la precisión. Por ejemplo, las unidades de metro estarían variando de un país a otro. Entonces, cuando la definimos con respecto a un fenómeno físico, como es la luz, entonces en todas partes tenemos esa referencia. Hay quienes se atreven a asegurar que la velocidad de la luz no es igual en dos direcciones, porque nosotros la tomamos, fuimos capaces de medirla en dos direcciones. Tenemos la velocidad de la luz que sale, ¿cierto? Llega hasta un objeto y se devuelve, y aquí es donde medimos la luz. O sea, estamos calculando el recorrido de ida y el recorrido de vuelta. Pero hay quienes proponen y dicen, bueno, ¿y qué tal que eso no se cumpla? ¿Qué tal que sea instantáneo cuando sale y esa sea la velocidad que tomemos de referencia cuando vuelve? Pero son cosas que no vienen al caso por ahora hasta que nos esté perfectamente demostrado que es así. Vamos a tomar como referencia que la velocidad de ida y vuelta, partida entre dos, esa es la velocidad que tomaremos como referencia. Muy bien, entonces acordamos que dejando los objetos atrás, dejando las medidas intuitivas de un lado y adoptando medidas referentes a fenómenos físicos, podemos tener la precisión en la medida. Y una medida es estándar. Estamos escuchando como entrecortado. Ok. ¿Me escuchan? Ahora sí. Bueno, yo me acerco. Ok, ¿ven la presentación? ¿Me escuchan bien ahora? Sí. Sí, ahorita sí un poco mejor. Perdón, yo entonces acerco la silla un poco más. Bien. Con las unidades de masa pasaba exactamente lo mismo. Teníamos un objeto y teníamos que tener la certeza de que esto no iba a variar cuando se tomara el cilindro de platino iridio en este caso. Entonces decimos, por allá en el 2018, ¿recuerdan que hubo una noticia que decía que el kilogramo ha muerto? Eureka. Sí, sí recuerdan esa noticia. Era porque se hacía el cambio de las unidades del sistema de medida del kilogramo. Porque es que el objeto no representaba prácticamente nada para los físicos. Yo soy ingeniero, pero uno es consciente de que un objeto puede que no represente algo que sea universal. Entonces, ¿qué tomamos como referencia? Tomamos la constante de Planck. Coloqué como algo curioso, ¿cierto? Las unidades de los joules, porque la constante de Planck sea en joules por segundo. Y quiero que rápidamente me digan si las unidades son consistentes o no son consistentes. Solo echando un vistazo rápido. ¿Están ahí? ¿De dónde sale esa constante? La constante de Planck. Sí. Esto sale de unos aparaticos, perdón, yo lo llamo así porque no tengo la formación física para decirlo. Sale de un medidor, ¿cierto? Perdón, yo ordeno las ideas. Vamos al 2017.
En el 2017 se construye una máquina que es capaz de medir los isótopos, pero no recuerdo si es del cesio. El cesio es el elemento número 55 y el átomo 133, que es donde se saca la medida del segundo. Espera, yo ordeno las ideas y más adelante respondemos esa pregunta, ¿vale? Para no ir a cometer una imprecisión. Ya la anoto por acá. Listo, dale. Ok, creo que la podemos definir como el flujo de fotones respecto a la longitud. Sí, podemos decir eso. Sí, ya más adelante la abordamos. Exactamente, como dice Mariana. Denme un momento. Ok. Si la constante de Planck la podemos colocar como el flujo de fotones partido la longitud de la onda. Sí, esa la podemos utilizar más adelante. Cuando estamos hablando de unidades, me recuerdan tocar ese tema y sacamos las unidades de esa manera. Bien. Vamos con el tiempo. En 1967, entonces esta lo tomamos, definimos dos cosas con el tiempo. Definimos lo que tomaríamos como referencia, no, perdón. Con el tiempo pasaba exactamente lo mismo desde 1960. Podíamos definirlo en términos de días solares, pero ¿cómo hacemos, por ejemplo, en Noruega, donde puede que hayan días de 24 horas de luz solar? ¿Cierto? ¿Cómo hacen ellos, por ejemplo? Entonces, en 1960 se ponen de acuerdo que en términos de un día, definir la unidad de tiempo, pero todos sabemos que lo definimos con respecto a la radiación del isótopo del átomo de cesio 133. Bien, ¿qué tenemos acá? Tenemos lo que es algo de una medida de trazabilidad. Y la trazabilidad es lo que es importante para nosotros como físicos, como ingenieros, como personas que queremos entender un poco de la física. Es que hay un referente internacional. Por ejemplo, tomemos el Instituto Nacional de Metrología de la República Federal Alemana. Entonces tenemos un referente internacional. Luego escalamos a un referente nacional como es el INM. Esta medida va a un laboratorio acreditado y este es el que calibra, este laboratorio acreditado, calibra todo lo que tiene que ver con balanzas, todo lo que tiene que ver con instrumentación, y así todos vamos a manejar el mismo sistema de medidas, porque puede ser que los instrumentos que nosotros estemos utilizando estén descalibrados y por tanto cualquier experimento que ejecutemos va a estar mal. Bueno, o no mal. Puedo colocar un porcentaje de error muy elevado, entonces tampoco va a llevar a la precisión de nuestras medidas. Ok, ¿se entiende hasta ahora? Sí, entiendo. Ok, muy bien. Entonces, una pregunta rápida. En un taller mecánico se producen dos levas, una de aluminio y otra de hierro. Ambas levas tienen la misma masa. ¿Cuál leva es más larga? A, la leva de aluminio es más larga. B, la leva de hierro es más larga. C, ambas tienen el mismo tamaño. En el chat, A, B o C. Compañeros, ¿están viendo la presentación? C, dice Mate. Ok, entonces abramos el chat. Si nosotros vemos la presentación, ok, Tomás Andrés dice que A, ¿alguien da más, alguien da menos? Coloquemos una D, ninguna de las anteriores. Bueno, entonces para esto vamos a utilizar
la definición de densidad, ¿cierto? Tenemos una densidad que colocamos de este lado, entonces vamos a ver si podemos hacer algo con eso. Entonces, si tenemos que la densidad, créanme que esto es la letra ρ, créanme, o es igual a la relación de masa sobre el volumen. Entonces, ¿qué pasa si yo despejo el volumen, por ejemplo? Si yo digo que el volumen es igual a la masa sobre la densidad. Tenemos que entre más pequeño sea esa densidad, o sea, entre menos densidad, el valor del volumen va a aumentar, ¿cierto? O por lo menos no se va a hacer más pequeño. Vale, ¿acordamos eso? Entonces, según este análisis que tenemos de este lado, ¿cuál sería, ahora sí, la más larga? Excelente, la A. ¿Cierto? Porque si tenemos que si tenemos dos bloques, ¿cierto? Uno de este volumen y otro, sabemos que del volumen más grande puedo tener la mayor longitud. Bien, ¿acordamos eso? Listo. Podemos pasar. Entonces, muy bien. La leva de aluminio Profe, es mucho más larga. Diga. una pregunta solo para confirmar. Ese 2.70 por 10 E3, ¿ese E indica elevado o...? Muy bien. Estamos atentos. Es notación. La notación que nosotros utilizamos siempre vamos a llevar a un solo dígito. ¿Cierto? En notación lo vamos a llevar a un dígito. Por ejemplo, nosotros no tomamos esto. 2700. Entonces tenemos 1, 2, 3. Corremos la coma 3 espacios, ¿cierto? Entonces aquí vamos a colocar un punto, una coma, espera, y lo vamos a multiplicar por 10 y lo vamos a elevar a la potencia de 3. Porque siempre en física se va a trabajar con un dígito. ¿Ok? Siempre. ¿Alguien recuerda cuál es la distancia de la Tierra al Sol? La velocidad de la luz multiplicado aproximadamente por 10 minutos, creo. Tiene una buena intuición, me gustó esa relación. Entonces, la distancia de la Tierra al Sol es 150 millones de kilómetros, ¿sí? 150 millones de kilómetros. Ok, entonces, ¿qué notación utilizaríamos acá? ¿Cómo llevamos esto a un solo dígito, que es lo que manejamos en física? Una idea. ¿Cuántos ceros tiene 1.000.000? 6. 6. 150 millones de kilómetros. ¿Listo? ¿Y cuántos ceros tiene el kilo? O sea, esta unidad de acá. 3. Entonces aquí tenemos 3, aquí tenemos 6, y para llevar estas hasta un solo dígito, ¿cuántas tenemos? 1 y 2. Aquí 2. tenemos 2. 6 y 3, 9. Y 2, 11. Entonces aquí tenemos 1.5 por 10 elevado a la 11ª potencia, ¿cierto? Metros. ¿Es claro? Sino que a veces uno se acostumbra a otro tipo de notación que uno puede utilizar. 1.5 por 10 exponente 11. ¿Cierto? Porque Pero uno también entonces puede escribir 1.5 e a la 11, ¿cierto? Pues sin poner el por 10. alguien tiene una calculadora a la mano y me lo verifica, por favor.
Yo lo utilizaba como notación para el exponente. ¿Me confirman ese dato, porfa? ¿Sí? Cuando lo tengan, me toman la palabra y lo Pues da, confirmamos. pues da 150.000 millones. Excelente, sí. Entonces estamos bien. ¿Solo utilizamos la E sola o por 10? ¿El compañero me confirma? Sí. La E sola. Ok, entonces Yo aquí hay busqué una en San Google y me sale la de sola cuando uno busca exponentes. ok. Entonces debe ser O un por la otra exponente es 10 a 10. a la otra. Excelente. Listo. Muchísimas gracias por confirmar. Esto debería arreglarse de una vez, ¿verdad? Perdón, yo termino de compartir acá y vamos acá y sí, señores, y corrijo. Ok, entonces así es como debería estar. Bien. Ok, entonces seguimos. Entonces la respuesta es por la relación que nosotros hicimos de manera un poco intuitiva. Listo, lo que ven a continuación, ¿alguien sabe qué es? No, pues porque dice el nombre, pero el resto no sé qué es. Bueno, esto se utilizaba en la máquina de vapor. ¿Qué es lo que hacía? Regular el flujo de vapor para controlar la velocidad. Por eso se llama regulador de velocidad. Es un concepto que se utiliza muchas veces, por ejemplo, en las turbinas tipo Pelton, tienen referencia a una turbina Pelton en la generación de energía. Esas se utilizaban para controlar el chorro cuando se estaba calibrando la velocidad antes de conectarla al sistema. Recordemos que cuando la máquina queda conectada al sistema, la velocidad se mantiene, ¿cierto? Se mantiene constante, no va a subir de los niveles que se tienen. ¿Ok? Entonces, cuando se está calibrando esa velocidad, se necesita un regulador que me la mantenga fija, por lo menos para que la máquina no se me vaya a embalar y tenga problemas de sobrevelocidad. ¿Ok? Entonces es un fenómeno que podemos analizar mediante la física mecánica. ¿Es claro o necesita mayor claridad? Ok, muy bien. Continuemos. Ahora sí vamos a lo del análisis dimensional. ¿Cuál fue la unidad que me quedó la constante de Planck? Ok. Entonces vamos a tomarla como referencia como la cantidad de movimiento de los fotones, ¿verdad? Entonces, tengo que el flujo de fotones, ¿cierto? Tengo que un flujo de fotones es igual a la constante de Planck sobre la longitud de onda. Comencemos con este análisis dimensional. Ok, entonces de aquí vamos a despejar la constante. Vamos a decir que H es igual a ¿qué? A lambda, ¿cierto? Nosotros vamos a utilizar muchas letras griegas por este flujo del movimiento de fotones. ¿Ok? Ok, acá. ¿Cuáles deberían ser las unidades de lambda? En este momento, si estás escribiendo, no lo estamos viendo, estamos solamente viendo el Se, icono del se confundió calculador. otra vez. Perdón, yo vuelvo a dejar de compartir. Descartar. Vuelven a ver mi presentación, me avisan cuando
cuando se descongele, por favor. Compañeros. Estamos en este momento viendo el Meet de tu PC. Ya estamos viendo otra vez las diapositivas. Ok, creo que no voy a no voy a colocar el modo de presentación, sino que voy a trabajar directamente así. Listo. Entonces, si tenemos, por ejemplo, vamos a insertar, utilicemos esta que tenemos acá. C, control B. Y vamos a decir, ¿qué tenemos? Tenemos un flujo de electrones que es igual. ¿A qué es igual? Que es igual a H, ¿cierto? Que es la constante de Planck, partido la longitud de onda, lambda, que podemos utilizar como lambda. Busquémoslo en los símbolos. Lambda. Por favor, el que me ayude encontrándolo sería muy amable. Ya se me perdió. Entendido. Acá no. Estaba acá, ¿cierto? Dale ahí, ese es. No es, no, ese es. Sí está, ya me perdí otra vez. Está ahí abajito, Abajo de... encima ¿Qué? de la E con dos. Muchísimas gracias. Ustedes son mis ojos. Entonces tenemos un flujo de fotones, ¿cierto? Es igual a la constante de Planck partido la longitud de onda. ¿Qué unidades debería tener esto? Entonces dijimos que íbamos a despejar lo que era la constante. Entonces, si despejamos la constante, tenemos un lambda que multiplica a ese flujo que es igual a la constante. Ok, ¿cuáles son las unidades de un lambda? Un lambda es, si es la longitud, debemos tener unidades de tiempo, de longitud. Ok, entonces aquí tenemos que, entre corchetes, como vemos en la notación, tenemos una unidad de longitud que multiplica a otra unidad de ¿qué? ¿Cómo diría que es el flujo? El flujo sería longitud sobre tiempo, ¿cierto? Entonces aquí tenemos longitud partido tiempo, que sería igual a la constante. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Por qué tiempo V? Creo que aquí nos hace falta algo. Esta se da en kilogramo, que multiplica a la longitud por la velocidad, porque estamos hablando de un flujo de algo, no estamos hablando de un flujo de unidades. Entonces, unidades de masa. ¿Cierto? ¿Estamos o no estamos? ¿Cuál sería el resultado de esto? Compañeros, compañeras. Sería igual, tenemos 2L, tenemos entonces L por L, L cuadrado. Tenemos una masa, tenemos kilogramo, metro, segundo cuadrado. Creo que haría falta una unidad de tiempo, ¿no? Porque ahí da julios, pero si no estoy mal, la constante de Planck se expresa por julios por segundo. Cuadrado. Sí. Tenemos longitud, tenemos masa y tenemos el tiempo. Longitud por tiempo. Me falta algo acá. Déjeme pensar. Los segundos tienen que estar al cuadrado, creo yo.
Bueno, entonces reemplacemos por las unidades que tienen, ¿ok? Bien. Esto es, longitud sería metros. Metros por kilogramo, ¿cierto? Kilogramo. Metros con metros tendríamos aquí metros cuadrados. Metros cuadrados. Por kilogramo. Y aquí tendríamos sobre segundo. Kilogramo metro cuadrado por sobre segundo. Si es correcta esa medición, no. Volvamos a la constante que teníamos aquí arriba. Tenemos, la medida es kilogramo metro cuadrado segundo. Joules es newton por metro. Newton por metro tenemos que es kilogramo por la de la gravedad, ¿verdad? Entonces sería metro segundo cuadrado. Entonces tendríamos unidades de kilogramo metro segundo cuadrado por metro. ¿Es correcto? ¿Me hago entender? Compañeros. Vemos que el newtons es kilogramo metro partido segundo al cuadrado. ¿Me siguen? Y esto se está multiplicando por metro. ¿Ok? ¿Me siguen, compañeros? Sí. ¿Qué tenemos hasta ahora? Estas medidas son iguales a kilogramo metro cuadrado partido, podemos contar que todo está partido segundo cuadrado. Ustedes me van a decir, pero ¿por qué en la parte superior aparece kilogramo por metro cuadrado por segundo? ¿Cierto? Se está multiplicando por el metro de que tiene de fuera. Sí, pero por qué me aparecen los segundos en la parte de abajo de la ecuación y no me aparecen arriba? Les tengo esa pregunta. O sea, ¿por qué me aparece esto y no obtengo esto que tengo aquí? Perdón, eso es por segundo. Por segundo. Joules por segundo. Para que sea H, ¿cierto? ¿Por qué me aparece esta relación y no me aparece esta? Quiero que intuitivamente me lo diga. Porque nosotros podemos expresar las ecuaciones a su mínimo nivel de unidades, ¿verdad? Pero esto tal vez no nos represente algo físico. O sea, si yo llevo esto a la mínima expresión, puede que yo esté aplicando muy bien las matemáticas, pero el concepto físico de lo que está ocurriendo no lo puedo ver reflejado. Por eso nosotros lo llevamos a unidades de newtons por metro por segundo. Perdón. Joules metros por segundo, lo llevamos a unidades de joules por segundo. ¿Me hago entender? ¿Me siguen? Sí, Ok, ¿hay alguna duda hasta ahora?
compañeros? Ok. Bien, entonces vamos a desarrollar este cuasi experimento. Decimos que nosotros vamos a hacer un experimento donde queremos saber cuál es la relación que existe entre estas variables. Por ejemplo, tenemos que una aceleración ¿es igual a qué? A una constante, ¿dónde tengo la constante? Es proporcional a alguna potencia. Suponga que la aceleración A de una partícula que se mueve con rapidez uniforme en un círculo de radio R es proporcional a alguna potencia de R, por decir R elevado a la N, y alguna potencia de B, por decir B elevado a la M. Determinan los valores de N y M y escriba de la forma más simple de una ecuación para la aceleración. Entonces aquí lo que tengo es lo siguiente. Tengo A es igual a una constante que multiplica a R elevado a la N y multiplica a B elevado a la M. ¿Todos claros hasta aquí de dónde salen estos valores? Necesito saber cuál es la proporción y cómo están relacionados. ¿Me confirman en el chat, porfa? ¿Me repites, porfa, qué escribiste ahí en A? A es igual a una constante Ah, ya, una por constante, listo. una constante K. Ok. ¿Qué es la R? Sabemos que es como una distancia, ¿cierto? Perdón, esto me está temblando el pulso. Tenemos que es como una distancia, R. ¿Ok? La velocidad, pues, la B, que sería la velocidad. Y la constante, K, que sería una CT, constante. Ok. Entonces, ¿qué sabemos de esta fórmula o qué sabemos de la relación? Vamos a hablar de las unidades. ¿Qué sabemos de la relación? Perdón, yo vuelvo a cambiar eso. Sabemos que las unidades de la aceleración, ¿qué son? Metros, es la razón de cambio, ¿cierto? Entonces, sobre segundo cuadrado. Pero estas no son las unidades, tenemos unidades de longitud sobre unidades de tiempo al cuadrado. ¿Qué tenemos del otro lado? Tenemos una constante, que no sé cómo está relacionada, ¿cierto? Tenemos una distancia, que las de distancia serían unidades de longitud. Entonces tenemos aquí una longitud partido 1. Y tenemos las unidades de la velocidad, que son unidades de distancia sobre unidades de tiempo. Esto está elevado a la n. Esto está elevado a la n y esto está elevado a la m. Ok. ¿Qué podemos decir de esta afirmación? Mirándola por encima. ¿Qué sabemos de m? M es ¿qué valor? M es ¿cuánto? Compañero Sergio, ¿si nos puedes ayudar con eso? M intuitivamente es ¿cuánto? O Juan Simón. Pues tiene que ser algo que potencia, o sea, que M por N de 0, de en 1, perdón. No. Podría ser, pero entonces podemos reescribirlo, ¿cierto? Estamos de acuerdo que lo podemos reescribir. Podemos reescribir que K es igual a L a la N, que multiplica a L a la M sobre T a la M. Si digo que esto que tengo acá debe ser igual a esto que tengo acá, porque yo hice un experimento y estoy seguro que se desarrolló bien, entonces, en últimas, ¿qué tengo? Tengo que M es a 2, porque T está elevado al cuadrado, ¿cierto? Entonces, esta M debe ser igual a 2. ¿Está claro por qué M es igual a 2? Igual a 2.
Compañeros, ¿me siguen? Sí, Ok, listo. Entonces tenemos que una relación donde m es igual a 2, entonces vayamos por partes. Digamos que entonces quiero saber las unidades de tiempo, ya las tengo. Entonces yo digo que la velocidad que tengo acá es igual a longitud sobre tiempo y tengo algo elevado a la m, pero entonces ya sé que es 2. Voy a hallar entonces el valor de n. ¿Cuál sería un método rápido para hallar n? ¿Qué tengo escrito acá? Tengo que la constante por la longitud, ¿cómo puedo reescribir esto? Puedo decir L elevado a la n, como tengo la misma base, multiplica L elevado a la m, sería lo mismo que tener L elevado a la n más m. ¿Es correcto? Tengo sí, que, está. ok, ahora sí llegamos a la parte del compañero donde nos decía que 1 debería ser igual a n más m, ¿cierto? N más m. Ahora bien, si 1 es igual a n más m, entonces m vale 2. ¿Cuánto vale n? Hay que llegar a L sobre tal cuadrado, ¿cierto? Sí, ahí tenemos que llegar a estas unidades. Entonces sería -1. 1 igual a n más 2. Entonces tenemos que n es igual a menos 1. Menos 1. Ok, teniendo esto en cuenta, ahora ¿cómo abordamos las unidades? Aquí tenemos las unidades de L, ¿cierto? ¿Qué nos falta? ¿Cómo abordamos esta relación? Reescribiendo lo que encontramos, ¿cierto? Entonces tenemos que la aceleración es igual a una constante que nos va a multiplicar a una r que está elevado a la menos 1, que va a multiplicar a una velocidad que está elevado a la 2, ¿ok? Entonces, al reescribir esto en términos de unidades, voy a tener que una constante que está multiplicado a 1 sobre r, entonces tendríamos aquí velocidad al cuadrado sobre la distancia, ¿sí? Esto sería una relación dimensionalmente correcta. Pero, ojo, que sea dimensionalmente correcta no me quiere decir, primero, que sea útil. Segundo, que sea verdadera o que represente un fenómeno físico. Como venimos de un experimento, sabemos que estamos ejecutando bien el procedimiento, llegamos a estos términos. En términos de qué está la aceleración. ¿O a qué se nos parece esto? ¿A qué ecuación? A la aceleración radial, ¿cierto? Entonces, este fenómeno sí nos está representando algo real. Perdón, no encuentro cómo colocar la cámara tal que... Ok, listo. ¿Fue claro eso, sí? Sí, Ok, muchísimas gracias. Bien. Continuemos. ¿Cuáles deberían ser las dimensiones en cada caso? Tenemos unas dimensiones de longitud igual a una constante por el tiempo.
¿cuál debería ser la dimensión de C1? Longitud sobre tiempo. Longitud sobre tiempo. Muy bien. ¿Por qué longitud sobre tiempo, como dice el compañero? Porque tenemos estas unidades. Tenemos, para que esta constante me represente una constante de longitud, entonces debo tener una constante de longitud que se anule con la otra constante que tenemos. Entonces tenemos unidades de longitud, perdón, unidades de longitud partido tiempo, tal que cuando yo las opere por el tiempo, por las unidades de tiempo, estas se me cancelen. Si están viendo la... o está congelado. Está congelado. Volvemos. Bueno, entonces, tenemos... Ok, ya apareció. Unas son unidades de longitud que partidas sobre tiempo, que partidas por el tiempo me den las mismas unidades de longitud que tengo del otro lado de la igualdad. Y así voy a empezar a conservar estas relaciones. Por ejemplo, si tengo un tiempo al cuadrado, lo mismo. Tomo estas unidades que tengo de este lado y como el tiempo ahora está al cuadrado, estas unidades también deberían estar al cuadrado. Para que al cancelarlas, me quede la unidad de longitud que necesito. Bien. En este caso, y es un caso que es muy importante tener claro y tener en cuenta. Acá. Cuando yo tengo que una longitud es igual a una constante S3 por el seno de una constante C4 por el tiempo, ¿qué debería ser lo importante en C4? ¿Alguien sabe? ¿Cómo así? O sea, si yo tengo un seno de un tiempo, ¿qué debería ser lo importante en C4? También longitud sobre tiempo, entonces. No, porque recordemos que esto es adimensional, ¿cierto? Bueno, no. Sí, adimensional. Ahorita tocamos el término de lo de adimensionalidad. Yo no puedo sacarle el seno a una unidad. O sea, aquí adentro no me pueden quedar unidades de nada. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta porque yo he visto personas en parciales que cuando sacan el seno no hacen el análisis de unidades, sino que como van de manera mecánica, lo único que hacen es, bueno, seno de tanto es tanto, pero no. Yo debo tener un ángulo aquí adentro, ¿verdad? Yo sé cuánto es el seno de pi, pero yo no sé cuánto es el seno de un metro, o no sé cuánto es el seno de un segundo. ¿Me hago entender? Compañeros. Sí, sí. Entonces las unidades de C4 deben ser igual a 1 sobre T, para que las unidades se me cancelen y me quede la constante. ¿Ok? Y quien sería igual a la AL sería C3. Muy bien. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. No podemos sacarle, ¿cierto?, las identidades trigonométricas a las unidades. O sea, yo no le puedo sacar el seno a las unidades, ni el coseno, ni la tangente, nada. Bien, entonces, C4 debe ser igual a 1 sobre T. Bien. Ahora vamos a valorar si las dimensiones, esto es dimensionalmente correcto. Tenemos una longitud igualada a un tiempo que multiplica la velocidad final menos la velocidad inicial partido 2. ¿Es dimensionalmente correcto, sí o no?
esta es esta igualdad que tenemos de este lado. Solo responder sí o no. ¿Me repite por favor cuál? ¿Es dimensionalmente correcta esta expresión que tenemos de este lado? Acá, esta. No, porque no. ¿Por qué? ¿Qué unidades tiene la velocidad? Vamos a ver las unidades de la velocidad. Me voy a llevar esto de este lado. Lo voy a colocar acá. Recordemos cuáles son las unidades de la velocidad. Tenemos unidades de longitud sobre tiempo. Si recordamos cálculo diferencial, si yo sumo esto, ¿qué voy a obtener? Longitud partido del tiempo. ¿Qué voy a obtener? O sea, ¿cuál sería la suma de estas unidades? Las Dos factorizo, veces ¿cierto? sí, Las factorizo. Y esto sería igual a ¿qué? A estas mismas, a esta misma, que va a multiplicar a 1 más 1. ¿Sí? Entonces aquí saco estas unidades de tiempo y las voy a multiplicar por otras unidades de tiempo. Aquí está multiplicado por fuera. Y todo esto lo voy a partir entre 2. Entonces, como nosotros no estamos mirando nada de unidades, ¿cierto? Esto nos puede sobrar. Esto sería 2. Y las unidades que nos quedarían serían las siguientes. Unidades de longitud igualadas a unidades de longitud, porque el tiempo con el tiempo se me va a cancelar y entonces L es igual a L. ¿Se entendió? Creo que se ve muy pequeño desde la pantalla del celular. Esta con esta se cancelan y unidades de longitud son iguales a unidades de longitud. ¿Listo? ¿Se entendió? Pues claro. ¿Preguntas hasta aquí? Compañeros. Ok. sí. Bien. Bueno, yo quisiera dejar un momento antes de analizar este ejercicio. No sé si se pueden estirar o algo parecido. Tomen aire, respiren y continuemos con el siguiente, que este es un poquito más chévere. ¿Recuerda cuando les decía, cuando estábamos analizando lo del seno de la constante por el tiempo, que dije que no pueden quedar unidades de ninguna clase dentro del seno? Y yo les dije que lo adimensional no quiere decir que sea igual a una constante, porque hay constantes que tienen dimensiones. ¿Qué nos dice esta ecuación que tenemos de este lado? Nos dice que la fuerza es igual a una constante de gravedad que multiplica a dos masas. Por ejemplo, tenemos una masa de este lado, una masa, y tenemos otra masa. ¿Y qué dice? ¿Cómo están inversamente relacionadas? Las relaciona el cuadrado de la distancia, ¿cierto? R cuadrado es la distancia al cuadrado. Ok. Entonces, según esa relación, lo que está diciendo es que este objeto versus este objeto se atraen. Pero yo digo, espera, así es un poco más visible.
este objeto, referente a este objeto, se atrae. Pero ¿por qué nosotros no vemos eso a diario? O sea, yo ¿por qué lo suelto y en vez de atraerse, se cae? O sea, ¿por qué yo no veo que hagan esto? ¿Alguien tiene una respuesta? ¿Alguien tiene una apreciación? ¿Por qué no pasa esto? Una masa 1, una masa 2. La fuerza con que se atraen es igual al inverso del cuadrado de la distancia, que multiplica por una constante de gravitación. Compañeros, ¿me siguen? Hola. No entendí. Tenemos una masa M1, una masa M2. Estas dos se están atrayendo. Créanme que se están atrayendo. Físicamente se atraen. Pero ¿por qué no veo que se atraigan? O sea, ¿por qué veo que cuando las suelto, las dos caen, pero no veo que se atraigan? ¿Por qué? En el chat dijeron que porque la masa era insignificante. Es correcto. Y entonces, ¿bajo qué relación se estarían moviendo las dos? Por la masa terrestre, ¿cierto? No estamos hablando de que la masa terrestre hace que eso no se perciba. Y porque la constante de gravitación universal también es pequeña. ¿Alguien recuerda cuál es el valor de la constante de gravitación? Eso es 6,67, ¿cierto? La constante de gravitación, perdón, la colocamos un poco más grande. Esto es igual a 6,67. Esto es por 10 a la menos 11. Entonces tenemos por 10 elevado a la menos 11. Entonces es un número muy pequeñito. Ese de menos 11, ¿qué nos recuerda? El 1,5 por 10 a la menos 11, ¿cierto? Que era la distancia de la Tierra al Sol. Las unidades serían metros cuadrados sobre kilogramos al cuadrado. Partido. Esto da kilogramos al cuadrado. Ok. Bien, esta sería la constante. Y aquí es donde yo les digo que lo adimensional no quiere decir constante. Esta es una constante, la constante de gravitación. ¿Y cuáles son sus dimensiones de esta constante? Tenemos esto. ¿Cuáles son las dimensiones? Tenemos dimensiones de fuerza. ¿Me siguen? Tenemos dimensiones de fuerza. También tenemos dimensiones de longitud. Las unidades de longitud van al cuadrado. Unidades de longitud al cuadrado. También tenemos unidades de masa que están al cuadrado. Unidades de masa al cuadrado. ¿Listo? Yo creo que si coloco esto entre paréntesis. Ok. ¿Correcto todo hasta ahora? Sí, Ok. Entonces, ¿cómo llamamos esto a la mínima expresión?
Esto sería igual. Ya sabemos que la fuerza, conocemos las unidades de la fuerza, ¿cierto? Tenemos que esto es igual a, abrimos paréntesis, tenemos una masa que multiplica a una longitud que está partido entre el tiempo al cuadrado. Ok. Muy bien. Guardamos esto aquí. Ok. Y esto está multiplicado por una longitud que también está al cuadrado. Y todo esto está partido sobre metros cuadrados. Metros cuadrados. ¿Listo? Esta es la relación que tenemos. ¿Esto qué sería igual? Vamos a ver si nos da lo mismo. Una longitud al cubo, ¿cierto? Una longitud al cubo que es partida. Si no nos da lo mismo, preocupémonos por una masa que multiplica un tiempo al cuadrado. Entonces ya sabemos que esto nos baja de esta manera. Ok. ¿Es correcto o no es correcto? ¿Nos dio a todos igual? Compañeros, ¿nos dio igual? Sí, Ok. ¿A alguien le dio diferente? Bueno, ok. Viene lo bonito de la física. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto masa, tiempo y longitud. También podríamos hablar que existen unidades de temperatura, por ejemplo, unidades de presión. Pero, ¿cuál es la diferencia entre estas unidades que tengo aquí arriba? ¿Cuál es la diferencia entre las que tengo aquí arriba y las de abajo? ¿Cuáles son la diferencia entre masa, tiempo, temperatura y longitud versus velocidad, fuerza, aceleración o campo magnético? ¿Cuál es la diferencia fundamental de estas dos? Leandro, ¿me escuchas? Hola. O Juan Simón, ¿me escuchas? Sí, hola. Listo. Si tenemos estas unidades de masa-tiempo, estas unidades, ¿qué nos dan? Intuitivamente, ¿qué nos dan? Un número, ¿verdad? Sí, una unidad. Una unidad. ¿Y estas qué nos dan? La velocidad que nos da. Vectores. Vectores. Entonces, esta sería la introducción aquí. Del concepto de escalar, de unidades escalares. Y aquí abajo tendríamos lo que son unidades vectoriales. ¿Ok? Porque es muy sencillo trabajar cuando yo tengo solo un número. Ojalá todo fuera tan sencillo como tener un número.
vectoriales. Ok. Entonces, ¿cuál es la definición de vector que conocemos? La definición de vector nos podemos casar con una que es universal, que dice que el vector es un segmento de recta orientado que tiene magnitud, dirección y sentido. Algunos dicen módulo, dirección y sentido, pero entonces podríamos asociar el módulo a lo que es la magnitud. Bien. Vamos a empezar, si yo sé que es un segmento de recta orientado, orientemos un segmento de recta. Y digamos que ese segmento de recta es un vector. Es un vector que lo voy a llamar A. ¿Cuál sería la magnitud del vector? Cuando hablamos de magnitud nos referimos a la longitud que tiene ese vector. Cuando hablamos de dirección, ¿qué tenemos? Si ven, en mi cámara, esto es un marcador, ¿cierto? ¿Cuál sería la dirección de este vector? Inclinación con el eje X. La inclinación respecto a X, muy bien. Esa sería la dirección. ¿Y cuál sería el sentido? ¿O qué entendemos por sentido? Nosotros en este ¿Hacia momento dónde va? Pues, no sabemos hacia si arriba esto o va hacia abajo. subiendo o esto va bajando. Exactamente. Tenemos la magnitud, ¿qué tan largo es? Tenemos la dirección, la inclinación, ¿cierto? Y tenemos el sentido, hacia dónde va. En este momento vemos que este va creciendo, ¿cierto? O sea, va hacia los positivos. Ahora bien, sí, nosotros podemos intuitivamente relacionarlo con la pendiente. Todo lo que tenga que ver con vectores es tan bonito que lo podemos representar geométricamente en un plano. Por ejemplo, digamos que yo tengo un triángulo rectángulo. Tomemos este acá, tomemos otro vector. Y ya así nos vamos haciendo una idea de lo que podemos hacer. Ojo que esto se da en este caso particular, pero podríamos tener otros tipos de casos. Tengo estos tres vectores. Espera que todavía no hemos llegado a la suma, pero podemos irla introduciendo de manera cabeza, cola, cabeza, cola. Este debería ir al revés. Ok. Ok. Todo lo podemos relacionar geométricamente. Eso es lo bonito de los vectores. Hay un lío que se arma después, pero dentro de un plano podemos representarlo geométricamente. ¿Alguien recuerda cuál es la relación entre estos? Recordamos que h ¿La cuadrado relación entre qué, perdón? entre estos vectores, ¿cuál sería? El teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras. Muy bien. Tenemos aquí un vector a cuadrado en minúscula, pero tenemos un lado más el otro lado, más b cuadrado. Ok. Tenemos este tipo de relación, pero ojo que nosotros no podemos ir haciendo esto por la vida como si fuera felicidad. Hay unas reglas que veremos más adelante, pero la relación de estos vectores en magnitud, o sea, estamos hablando en módulo, podría reescribirla como esta, pero ojo, después vamos a ir dando unas reglas de cómo hacerlo, para no ir cometiendo herejías por la vida. ¿Ok? Aquí simplemente estoy agarrando una relación que tengo con unidades, después vamos a ver cómo sería esta relación con vectores. Pero si yo quiero tener esta longitud de este punto a este punto, puedo despejar A y obtener cuál es la relación, ¿cierto? Que es la suma entre B y C de los lados al cuadrado. ¿Ok? Solo tendría esta.
Nos faltarían garantizar dos cosas, que conserve la dirección y el sentido. Muy bien, ¿qué podemos seguir diciendo de los vectores? ¿Qué podemos seguir comentando del álgebra vectorial? Esto es una masa. Tengo una masa de este lado. Yo les voy a hacer una pregunta. Si sobre esta masa que tengo le aplico dos fuerzas, ¿cuál sería la fuerza resultante? Jonathan, si me puedes ayudar con esa pregunta, ¿cuál sería la fuerza resultante yo aplicarle dos fuerzas a esta masa que tengo en la mano? La respuesta lógica sería, no puedo saber cuál es la resultante, ¿cierto? Porque necesito garantizar ¿qué? La dirección y el sentido. Si yo le aplico una fuerza a la masa hacia este lado, entonces la masa se va a mover en la dirección que yo le esté aplicando la fuerza. Pero si yo a su vez le aplico la segunda fuerza hacia arriba, ¿hacia dónde se va a mover la masa? Le estoy aplicando dos. Una hacia este lado y otra hacia arriba. Intuitivamente, ¿qué tenemos? ¿O hacia dónde se va a mover? Si, por ejemplo, yo tomo este bloque, le aplico una fuerza, que se me hizo el bloque. Yo tengo este bloque, le aplico una fuerza, tomemos este, y le aplico una fuerza de 5 newtons, por ejemplo, hacia este lado, una fuerza de 5, y en este mismo sentido le aplico una fuerza de uno solo, de 1 newton. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Créanme que esto es un newton, una fuerza de 1 newton, y esta es una fuerza de 5. ¿Cuál sería el vector resultante? El vector resultante sería la suma de este y este. Intuitivamente, ¿cierto? Sería la suma de estos dos. Perdón, coloquémoslo de ese lado. O sea, sería un vector resultante de esta manera. ¿Me siguen hasta ahora? Sí. Muy bien. Ok. Pero entonces, si yo digo que en vez de tener esta resultante, no le voy a aplicar la fuerza de 1 newton aquí en ese sentido, sino que se lo va a aplicar por debajo. ¿Qué nos pasa con la resultante? ¿O hacia dónde va el bloque? ¿O cómo voy a saber si va hacia arriba, o si va hacia un lado, o si va hacia el otro? ¿Cómo puedo definirlo? O sea, ¿esto va más hacia arriba? ¿O esto va más hacia abajo? O sea, ¿yo cómo sé eso intuitivamente? O sea, sí o sí sé que esto va en esta dirección. De alguna manera, pero esto se va a mover en esta dirección. Johan. Ah, pensé que tenías una noción de cómo se hacía. Bien. Entonces, trazando una diagonal. ¿Pero cómo trazo esa diagonal? Con los vectores que tengo. Entonces digo, tengo un vector, tomo de referencia un vector, cualquiera. Entonces digo, este es un vector A. Tomo de referencia el vector A, este rojo que tengo acá. Y lo voy a sumar con el vector B. Cabeza, cola. Y luego la suma sería esta. Entonces, este objeto que tengo definido acá, de estas fuerzas que estoy aplicando, se va a mover en esa dirección. ¿Ok? Y ahí podríamos tener lo que el compañero nos hablaba de la pendiente. Cada que este suba 1,
cada que suba 1 en esta dirección, va a haber avanzado 5. Cada que suba 1 en Y, va a haber avanzado 5 en X. ¿Listo? Y ahí tenemos la pendiente. ¿Ve qué bonito? Ok, sigamos jugando con esto. ¿Qué pasa ahora si los tengo en sentido contrario? Tengo 5 newtons de este lado y tengo 5 newtons de este lado. ¿Qué pasa con la fuerza resultante? Da 0, Exactamente, se anulan. ¿Pero por qué se anulan? porque van en sentidos opuestos. Exactamente. Y porque si lo tomamos con una resta, porque el módulo, o sea, la longitud del vector es la misma. Y recordemos que la longitud la estamos asociando a un módulo o a un escalar. O sea que si yo resto estas dos longitudes, me va a dar 0. Ok, pero entonces ya empezamos a sumar vectores. Entonces ya vamos bien. Entonces, ¿cómo definimos en el álgebra vectorial la suma de vectores? O sea, yo vuelvo a copiar esto. Yo tengo un A más B, ya coloco la operación. ¿Cómo defino la suma entre vectores? Igual a C. Yo tengo que A más B igual a C. ¿Eso qué me quiere decir? Les voy a colocar por acá un vector en ese sentido, un vector A, para que lo tomemos como referencia, un vector B en cualquier dirección y un vector resultante. ¿Cómo obtenemos el vector C? ¿O qué me dice? Nos dice que tenemos un vector A más un vector B, entonces está definido un vector C, que ¿cómo lo obtengo? ¿Cómo lo sumo? Recordemos, tomamos como referencia cualquiera, porque la suma de vectores tiene la propiedad conmutativa. En otras palabras, el orden no va a afectar el resultado. Entonces voy a tomar como referencia, en este caso, voy a tomar el vector B como referencia. Entonces, lo traslado, por ejemplo, hacia acá. Y voy a tomar el vector A como referencia. Entonces digo, cabeza con cola. Ok, aquí tengo los dos vectores. ¿Cuál sería la resultante en ese sentido? Trazo la línea donde me dé el menor ángulo. ¿Y dónde daría el menor ángulo? Exactamente, entre A y B. ¿Está claro hasta acá? Este sería el vector resultante. Si esto va hacia acá, este va hacia allá. Yo creo que se congeló la pantalla nuevamente. Sí, Lenier se congeló. Ay, fue pucha. Ok, entonces veámonos directamente aquí en la pantalla de la transmisión. Tengo un vector A. Este es un vector A que va hacia este sentido.
le voy a sumar un vector B que va hacia el otro sentido, va hacia allá. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo definiría la suma con un vector C? Entonces tomo uno de referencia, por ejemplo, tomemos de referencia la. Trasladamos de manera paralela el vector B. Entonces tengo cabeza-cola, ¿cierto? Entonces, cabeza con la cola, cabeza-cola acá. Y el vector resultante C sería un vector que vaya desde la cola hasta la punta. Entonces, tendría definido un vector C de esta manera. ¿Me hago entender? Un vector A que va en esta dirección, tengo un vector B que va en esta otra dirección, y tengo un vector C que lo define la suma de los dos por el menor ángulo sería este, ¿cierto? Yo no voy a dar toda la vuelta, sino que busco el menor ángulo, y trazo desde la cola hasta la punta. Bien, este sería el vector C. ¿Qué pasa si nosotros decimos, no, es que no quiero tomar el vector A como referencia? Tomemos el vector B como referencia. Entonces lo mismo. Ahora tomo el vector B como referencia. El vector A va hacia este lado. Y me queda la resultante, el mismo vector C, pero ahora me va a quedar en ese sentido. Recuerda que antes teníamos esto. Antes tenemos esto, ahora vamos a tener esto. Pero el vector resultante va a ser el mismo. Misma dirección, mismo sentido, misma magnitud. Así. ¿Se entiende? Ah, ya lo podemos ver en pantalla. Sí, se entiende. Ok. Entonces, ¿qué pasa si yo digo, quiero sumar un vector C, por ejemplo, quiero sumar un vector D. Y hasta de pronto, ¿por qué no sumamos otro vector? Un vector, espera, definamos primero un vector D. Así. Recordemos que habíamos dicho, puedo agarrar cualquiera. ¿Cuál quiere que agarremos? ¿Cuál vector quiere que agarremos? Ah, Como referencia vamos a tomar entonces el vector A. Entonces, el vector A va a ser punto cero. Luego vamos a tomar el de referencia el vector. Pues sigamos el orden del vector B. Entonces vamos así. Perdón, yo muevo esto acá. Esta B la paso para afuera. Y tenemos cabeza-cola. Muy bien. Seguiríamos con el vector C. El vector C va hacia acá. Y tomaríamos un vector D. Perdón, hacia abajo para que me quede más fácil de representar. Cabeza-cola. ¿Cómo estaría definida la suma en este momento? O sea, ¿cuál sería la suma de un vector resultante SD? Un vector resultante E. ¿Cuál sería? Un vector que va desde el primero hacia D. Ese sería nuestro vector resultante. ¿Todos de acuerdo conmigo? sí. Okay. Muy bien, entonces ese sería el vector C que estaremos manejando. El vector E. El vector E. ¿Qué sería la suma de A más B más C más D? Podríamos hacerlo por partes. Podríamos sumar A más B. Entonces, ¿cuánto nos da el vector de aquí hasta acá? Luego, tomamos ese vector como referencia.
y decimos ese vector de referencia A más B más C. Entonces subimos el vector de referencia y sumamos C más A más B y nos debe dar este vector. Por ejemplo, tomemos estos dos otra vez, estas líneas. Entonces, control B. Debemos llegar al mismo resultado. Estas dos me dan un vector en ese sentido. ¿Cierto? Esa nos dio la suma. Voy a tomarme el atrevimiento de hacerlo de esta manera, que es una manera muy grotesca, pero sirve para verlo gráficamente. Este vector más este vector nos da un vector, ¿cierto? De esta magnitud. Todos vamos claros hasta aquí. ¿Claros hasta ahora? Ahora le agrego el D. Nos va a dar un vector de esta magnitud. ¿Listo? Y este vector debe ser igual al que tenemos de ese lado. Y en efecto es igual. ¿Lo habían visto así alguna vez? No. Aquí pasé por alto muchas reglas, pero gráficamente se vería así. ¿Listo? Ok. Creo que no nos va a alcanzar el tiempo para ver la multiplicación entre vectores. ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué dudas tienen? ¿Cómo les gustaría que se tomaran las clases próximas? Yo tomo apunte de eso y vemos cómo mejoramos. Partimos de este nivel y de los problemas que tuvimos hacia cómo podemos ir llevando la clase. Bueno, la tutoría. Quiero escucharlos, quiero saber qué percepción tienen de lo que acabamos de ver y cómo podríamos mejorar. A mí me pareció, en mi opinión, la tutoría muy buena, de hecho también muy ilustrativa y los conceptos como tales quedan muy claros. Muchas gracias, Joan. A mí también me gustó la manera en que se hizo. Disculpen los problemas técnicos que tuvimos. Si quieren, en este momento procedemos a hacer algunos ejercicios de repaso y les haré llegar al correo electrónico de los asistentes lo que es la presentación, los ejercicios ejecutados y unos ejercicios para repaso que tocaríamos al inicio de la próxima sesión. ¿Les parece? Sí, bueno, sí. Listo. ¿Qué otra percepción tienen, compañeros? Hola. Ninguna, yo creo que pues es más que todo el pecado de la virtualidad, que uno está como muy distante, pero el resto de la clase sí se dio de buena manera y se entendió pues prácticamente todo lo que se dijo. Ok. Muchísimas gracias por los comentarios. Gabriel, ¿estás por ahí? Sí, Lenier, acá estamos. Muchísimas gracias, por supuesto, nuevamente a ti y a todas las personas que asistieron y participaron de este primer GEA de Física Mecánica. Recordarles que lo vamos a estar desarrollando cada 8 días, los martes de 8 de la mañana a esta hora aproximadamente. También los invitamos a que diligencien la asistencia a aquellas personas que de pronto todavía no la han diligenciado para que lo hagan. Y de igual forma a que se inscriban a los demás grupos de estudio autónomo que se van a estar ofertando
a lo largo de este periodo académico desde la dirección académica. A continuación de este, con otro enlace, vamos a tener un GEA de cálculo diferencial para aquellos que estén participando, estén interesados, y el día de mañana vamos a tener otros 2 GEA, uno de 8 a 10 de la mañana que va a ser sobre lectura y escritura de artículos científicos, y a las 10 de la mañana tendremos uno de cálculo integral para aquellos también que estén interesados y se quieran inscribir, lo hacen a través del mismo enlace que se ha estado compartiendo. No sé si de pronto exista alguna otra, existe alguna pregunta, inquietud, comentario que tengan al respecto. Nosotros les estaremos compartiendo la grabación de este GEA en el transcurso de la semana, junto con el material que nos comparta Lenier a cada uno de aquellos que le diligencien la asistencia, por favor, y por eso es importante que lo hagan, ¿cierto? Bueno, les agradezco muchas gracias por la asistencia. Cosita más. Para participar. Dime, María Camila. También les recordamos estar pendientes de las redes sociales de la dirección académica, que allí es donde vamos a estar también poniendo toda la información acerca de todos los GEAs que se van a ofertar. Listo, muchas gracias. Listo, muchísimas gracias a todos ustedes. Lenier, muchísimas gracias por la presentación. Nos estaremos viendo entonces en los siguientes GEAs y dentro de 8 días en este mismo espacio para el GEA de Física Mecánica. Agradecemos su asistencia y participación. Esperamos que estén muy bien. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, buen día. Gracias, hasta luego.